Yo quiero contarles un cuento. El cuento se llama El monje con la ropa sucia. Había una vez, en un reino muy lejano, un joven monje que quería ser un predicador. Pero no era un predicador cualquiera. Fue escogido para ser el predicador de la corte del rey. El reino era un reino muy importante y el rey era un rey muy famoso. Y todo el proceso de preparación llevó muchos años y llegó un día especial para él en que fue ordenado como el monje predicador. Y en la ceremonia de la ordenación le prepararon una túnica preciosa, una túnica especial de un material costoso bordado a mano, y ese día de su ordenación lo invistieron con esa túnica y le dijeron: la próxima semana vas a ministrar delante del rey y tienes que ministrar con esa túnica. Y él, muy emocionado, esperaba ese día, y el día que correspondía para presentarse delante del rey, él tomó su cabalgadura, se subió a ese caballo y iba en camino al palacio, y una lluvia torrencial lo agarra en el camino, lo toma en el camino. Llovía a cántaros y los caminos de terracería se llenaron de lodo. Lo que más temía ocurrió: su caballo trastabilló, relinchó y él cayó en un charco, y su túnica, aun a pesar de que él llevaba un impermeable, su túnica quedó manchada. Su túnica se enlodó y trató de quitarse el lodo. Ya ve que el lodo se penetra, y por más que pudo no lo logró. Con mucha vergüenza llegó a la corte y ahí estaba toda la gente esperándolo. Subió al púlpito para predicar, pero uno de los ministros malvados le dijo: tú no puedes subirte al púlpito delante del rey y predicar con túnicas sucias. Y el rey dijo: es cierto, no puedes estar delante de mi presencia con esa túnica manchada, toda enlodada, no puedes. Pero te doy otra oportunidad, le dijo el rey. La próxima semana puedes presentarte. La única condición es que traigas tu túnica limpia. Regresó a su lugar, a su habitación, y el monje, por más que pudo, lavó, remojó, limpió su túnica y se dio cuenta que tenía una mancha muy penetrante, muy percudida. La gloria de esa túnica se había perdido. Y dijo: ya sé qué voy a hacer, lo voy a llevar a la lavandería. Llevó su túnica a la lavandería y el lavandero le dijo: déjame ver qué puedo hacer. Y por 2 días lo remojó, lavó y aplicó todos aquellos elementos para limpiar la túnica, y la túnica seguía manchada. Llegó el joven monje y el lavandero le dice: ¿sabes qué? Tengo una mala noticia para ti. Tu túnica se ha arruinado completamente. No puedo hacer nada por ti. Tienes que ir a tu superior, aquel que te ordenó, y decirle lo que te pasó. Y dile que te dé una túnica nueva. Y él fue, le explicó a su superior: ¿sabe qué? Me pasó esto y lo otro, deme una túnica nueva. Y el superior le dijo: ¿sabes qué? Las reglas son claras. Aquellos que nosotros ordenamos reciben solo una túnica, porque es una túnica especial. No puedo ayudarte. Muy triste y cabizbajo, sin tener esperanza, este joven monje no sabe qué hacer. Pero alguien le dijo: ¿sabes quién te puede ayudar? El gran príncipe. Ve a su palacio y él te va a ayudar. Así que se va a buscar al príncipe, llega al palacio y encuentra al príncipe vestido de una túnica preciosa, bordada de oro, con un cinto de oro alrededor de su cintura, con una corona muy preciosa. Y él lo recibe, le dice: ¿sabes qué? Te voy a ayudar con esta condición: que te presentes a la corte tal como vienes, con esa túnica sucia, y en ese momento, delante de toda la gente, yo te voy a ayudar. Solo tienes que esperarme. Se presentó la siguiente semana y entonces él llega, y de repente el príncipe entra, pero vistiendo una túnica muy sencilla, y llevaba en una envoltura su túnica, y le dijo: ¿sabes qué? ¿Saben que todos
quítenle las túnicas sucias que tiene este hombre y pónganle mis túnicas limpias. Sucede que el padre de este príncipe era el rey. Y el príncipe le pregunta al rey: Padre, ¿este monje puede predicar y estar en tu presencia? Y el padre le dice: ¿sabes qué? Ese muchacho puede estar en mi presencia siempre y cuando vista tus túnicas. Lo que quiero ilustrar con este mensaje, con este cuento, tiene una sola palabra. La palabra es expiación. Esa es la palabra, expiación. Y esta palabra expiación es una palabra muy teológica, tiene unos aspectos muy profundos. Pero a través de 7 palabras claves vamos a entender qué significa para nosotros el día de hoy esa obra de expiación. Tome por favor su boletín y vamos al número 1. Número 1. La expiación es un plan que viene desde la eternidad. La expiación no es un plan que a Dios se le ocurrió en el camino cuando todo el mundo se estaba cayendo en pedazos. No fue un plan de emergencia de Dios. Esto lo he venido reiterando desde que empezamos el capítulo número 1 de Juan. En el principio era el Verbo, desde la eternidad era el Verbo. Y estamos hablando que Dios en su plan eterno sabía que el hombre iba a caer en pecado. Sabía que el hombre iba a fallar. Pero lo más importante es que de este plan en la eternidad nos dice que iba a haber un Salvador. Y en Apocalipsis 13:8 habla de que hay un libro de la vida. Y ese libro de la vida le pertenece al Cordero, y en ese libro están inscritos los nombres de aquellos que siguen al Cordero, que son discípulos de ese Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios fue inmolado. La palabra inmolar significa sacrificar con el propósito de expiar una culpa. La palabra expiar tiene el tono de remitir a alguien, como la nota de remisión. Todos tus pecados están perdonados, están pagados. El problema del ser humano es tan profundo como la mancha en la túnica de este joven monje. Es una mancha profunda en nuestro corazón por la naturaleza pecaminosa caída que heredamos de Adán. Pero Dios sabía desde la eternidad que Él iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y esto nos da mucha paz en nuestro corazón. Este concepto teológico nos da mucha paz, porque todas las cosas que ocurren aparentemente casualidad, o aparentemente al azar, o aparentemente caóticas, llevan al cumplimiento de un plan eterno, de un plan que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que no hay nada al azar, no hay un cabo suelto en tu vida. Aparentemente todo puede ser caótico, pero Dios tiene el control. Dígame un momento en que Dios haya perdido el control. Dios no ha perdido el control del mundo. Parece que está fuera de control, parece que los malos tienen poder para lastimar, para dañar, para robar, pero no es cierto. En última instancia es Dios quien tiene el control desde antes de la fundación del mundo. Número 2. ¿Pueden leer cuál es la palabra clave ahí? Número 2. Cubrir. En Génesis encontramos, vamos a hacer como un viaje desde Génesis. Vamos desde la eternidad y ahora entramos a Génesis. El día en que Adán y Eva pecaron, antes de que ellos pecaran no tenían vergüenza, no eran sinvergüenzas, no había vergüenza en ellos, ¿verdad? Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero en el momento que ellos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrieron. Y la tentación que ellos querían ser como Dios, llegar a ser Dios, pues les trajo vergüenza, se escondieron, les trajo miedo
y corrieron y se cubrieron con hojas de higuera. Pero ¿qué hace Dios? Este texto nos dice estas palabras: luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Ellos sentían vergüenza, pero la palabra expiación significa cubrir. Cubrirnos de nuestra vergüenza. Y es el Señor que está sacrificando a estos animales. No nos dice específicamente qué animales fueron, ni cómo fue el proceso de sacrificio, porque lo vamos a abordar en otro tema de la Biblia. Pero sí nos dice que tomó las pieles y los cubrió. Él es el que nos cubre, como a Adán y a Eva los cubrió. Se sentían desnudos, desprotegidos, desvalidos. Y es Dios el que pone la cobertura, los cubre con las pieles. La tercera palabra es sustitución. Estamos abordando la palabra expiación. ¿Qué significa expiación? Y seguimos en el libro de Génesis y nos encontramos con este personaje llamado el padre de la fe. El padre de la fe es Abraham. Abraham lleva muchos años sin tener un hijo. Ya es un hombre casi de 100 años y Dios ya le dio un hijo, se llama Isaac. Y este es el hijo de la promesa. Y un día Dios hace algo muy extraño, un mandamiento que jamás va a repetirlo, porque apunta a lo que Él hizo con su propio hijo. Si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, vamos a pensar en el Antiguo Testamento como el capullo de una flor. Y pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos en la flor que ya abrió, ya brotó. Si pensamos en el Antiguo Testamento, pensamos como la promesa, y en el Nuevo Testamento como en el cumplimiento. Si tomamos las figuras del Antiguo Testamento, son sombras de una realidad eterna. Abraham tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo, al que más amas. Y lleva al hijo, y el hijo va cargando la leña, y eso figura a Jesucristo cargando la cruz, yendo al monte Calvario. Y cuando llegan ahí, el niño le pregunta: ya tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el animal? El cordero. Y Abraham dice: Dios proveerá. Dios va a proveer para el holocausto. Estaba a punto de matar a su hijo, de degollarlo, cuando una voz le habla. ¿Cuántas veces le habló? 2 veces le dijo: Abraham, Abraham. ¿Sabe que cuando Dios habla en la Biblia y menciona el nombre de alguien, lo dice 2 veces, lo dice por ternura? Por ejemplo, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco, Dios 2 veces le dice: Saulo, Saulo. Cuando a Samuel lo llama en la noche, está en la tienda del tabernáculo, el joven Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Cuando Dios te hable a ti, va a hablarte por nombre y va a decir 2 veces tu nombre. La tercera vez no sé cómo te va a tratar cuando te hable, ¿verdad? Pero cuando te hable 2 veces, te está hablando con ternura. Abraham, Abraham. Con ternura. Y él voltea. Y él sabe que Dios está proveyendo en ese momento. Y encontramos en el pasaje de las Escrituras que Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A partir de ese momento, Isaac se convierte en un sacrificio vivo, sacrificio viviente. Y ese carnero es sustitución. Alguien tomó su lugar. El que tomó el lugar de Isaac para morir en ese altar fue el carnero. Murió en mi lugar, Jesús. Al morir Jesús en la cruz, muere en mi lugar. Es una obra de sustitución. Ya terminamos con el libro de Génesis, ahora vamos con el libro de Éxodo. Y así vamos a ir libro por libro. ¿Me van a aguantar? ¿Y cuántos libros son? 66. Apenas llevamos 2. ¿Sí? Un poco de paciencia. Entonces vamos en el libro de Éxodo y la palabra para expiación es redención.
La palabra redención tiene una connotación de un pariente redentor. Este redentor tiene la capacidad de comprar un terreno cuando lo han vendido porque uno quedó en deuda. Entonces vas y le dices a un pariente que compre el terreno porque te corresponde. También él es el que se casa con aquella mujer que queda viuda y no puede tener hijos, y entonces genera una descendencia. Pero la tercera característica del redentor, desde la connotación hebrea del Antiguo Testamento, es aquel que toma venganza. Él es aquel que toma venganza por algún asesinato. Ese es el redentor. Ha ocurrido que por 400 años los israelitas están viviendo en Egipto y los egipcios han matado a sus hijos, los han tirado al río, los han entregado a muerte, y parece que Dios no actúa. Pero un día Dios manda a Moisés y anuncia 10 plagas: sangre en el río Nilo, ranas, piojos, moscas, plaga en el ganado, granizo, tinieblas, hasta que llega la 10ª plaga. En la 10ª plaga, un primogénito debe morir en cada casa. Fíjese, estamos en el Éxodo. Un primogénito debe morir en cada casa. Para que no muera en la casa de los israelitas, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que un cordero debe tomar el lugar de ese primogénito. Y dice que toda la congregación de Israel lo sacrificará. ¿A quién? Al cordero. Y entre la tarde y la noche tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde vayan a comer. Entonces Dios está trayendo juicio sobre Egipto, y para que la muerte no caiga en la casa de los israelitas, del pueblo de Dios, debe haber una marca de sangre. Y la sangre es la sangre de un cordero. La sangre de un cordero que toma el lugar del hijo primogénito. Y entonces salen de Egipto, son liberados, viene el éxodo. La liberación se da porque Dios toma venganza y libera a su pueblo de Egipto y genera un pueblo nuevo. Lo mismo que ocurre con nosotros. Coincidentemente, ¿usted piensa que es coincidencia? Pues no. El día en que Jesús fue crucificado corresponde al día de la Pascua. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Fue coincidencia o diosidencia? Fue Dios planeándolo. Miles de años antes, ya los israelitas habían prefigurado la llegada del Mesías, y este Mesías sería un cordero sin defecto, sin mancha, que moriría por todos los pecados. Es lo que ocurre. Estamos abordando un tema teológico, porque ese tema teológico va a darnos conocimiento, pero el aspecto teológico tiene que bajar aquí al corazón. ¿Cuántos centímetros hay del cerebro al corazón? Unos 25 centímetros. Pues es la distancia más larga del mundo, porque a veces tenemos esto que usted me está diciendo, pastor, ya lo sé. Ahora vamos a bajarlo aquí al corazón. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo los israelitas en Éxodo estaban perdidos, no tenían esperanza. Y lo mismo ocurre contigo. Sin Jesucristo no tienes esperanza. Estás vulnerable, estás desnudo, no tienes nada. Sin Jesús estás totalmente a la merced de todos tus enemigos. Y lo que ocurre en el Éxodo es la redención. Es el redentor que sale a defender a su pueblo, a su familia. El padre de familia, el hijo mayor, defendiendo a su pueblo. Ya llevamos 4, ahora vamos avanzando porque son 7. Ahora llegamos al libro de Levítico. Les prometí que íbamos a ir libro por libro, ¿verdad? Eternidad, Génesis, Éxodo, ahora Levítico. Aquí voy a hacer un comercial, hermanos. Hermanos, yo les voy a meter tiempo con Dios todos los días, tiempo con Dios, tiempo con Dios. Durante el mes de septiembre vimos Levítico y Salmos. Estamos en el Salmo 119, precioso, una cosa maravillosa que encontramos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119. Bueno me es
haber sido quebrantado, porque así aprendí tus mandamientos. Salmo 119. Mes de octubre, libro de Levítico. Si podemos resumir el libro de Levítico en una sola palabra, es esta que aparece ahí. ¿Cuál es? Santidad. Sacrificios, limpieza, purificación, aquellos que están leprosos que no pueden entrar al campamento. Está hablando de santidad. Está hablando de este concepto de santidad. Sí, yo les recomiendo que lean el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque hay una barrera psicológica y espiritual en la lectura de la Biblia. La iglesia es contracultural. Los mexicanos no leemos de por sí, y más con las redes sociales menos vamos a leer. La iglesia tiene que ir en contra de la corriente, y queremos crear una cultura de lectura. Y empezamos leyendo este libro, la Biblia. Pero como muleta usamos el tiempo con Dios. Va a ser nuestra muleta para acercarnos a un hábito de lectura. ¿Qué ocurre cuando llega el día 1 de enero y decimos: mi resolución del año nuevo es leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? Y en enero llegas a Génesis y vas todas estas historias extrañas, y luego llegas a Éxodo, la liberación de Egipto, y al final del Éxodo encuentras que Dios manda a construir un tabernáculo, una tienda de reunión con cortinas, argollas, bases, madera, etcétera. Y tú dices: ¿qué me encontré aquí? Logras salir de Éxodo para encontrarte con Levítico. Y en Levítico habla de que el sacerdote degüella al animal, lo destaza, corta sus piezas, saca sus vísceras, los presenta en un holocausto. Y encuentras un libro tan difícil que dices: ¿qué está hablándome este libro? Amados hermanos, si logran pasar la barrera del Levítico, ya la hicieron, van a llegar a Apocalipsis. Pero muchos, a mí me pasó, empezamos leyendo la Biblia en Éxodo, ya mero nos damos por vencidos, llegamos al Levítico, ya me doy por vencido. Ya no puedo seguir leyendo, no le entiendo nada. Pues ¿qué ocurre, hermanos? Ocurre que en Levítico todas las estipulaciones apuntan al centro del libro de Levítico, que está en el capítulo 16, y se llama el día de la expiación. Es el tema que nos concierne el día de hoy. Una vez al año, el sumo sacerdote, vistiendo túnicas de lino fino, calzoncillos de lino fino, una mitra y un turbante de lino, entra al santuario llevando sangre de un macho cabrío y la esparce 7 veces en un lugar que se llama el propiciatorio. Porque ahí, como estamos estudiando la Biblia, encontramos cómo Dios le dijo a Moisés que hiciera esta arca del pacto, de qué madera debería ser, cómo lo debería recubrir. Y ese lugar que está debajo de las alas de los querubines se llama propiciatorio. Y aquí aparece en la palabra, dice: lo rociará sobre y delante del propiciatorio. ¿De qué estamos hablando, hermanos? La palabra expiación. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Cubrió su desnudez. ¿Qué hace el sumo sacerdote entrando a este lugar? Cubre la presencia de Dios con la sangre de ese animal. Eso es lo que hace Dios, nos cubre con su presencia. Pero ¿qué estándar está pidiendo para entrar a su presencia? Santidad. Nos aparta. Les dije que los israelitas eran una banda de trogloditas, de cavernícolas de la edad de piedra que salen de Egipto. Están indisciplinados. ¿Cómo nos trae Dios del mundo? Todos indisciplinados. Y nos trae y nos dice: yo quiero que tú seas de mi pueblo, pero el estándar que yo voy a pedir para ti es santidad. Ese es mi estándar, no es más ni es menos. Los sacerdotes que se acercan a mi presencia viven en santidad. 2 hijos de Aarón llegan y presentan fuego extraño, lo leímos en Tiempo con Dios, y ahí quedan fulminados, se mueren de la presencia de Dios. No juegan, Dios no juega en la santidad. Esa es la palabra número 5, demanda un alto estándar. Y estamos en el libro de Levítico. Del libro de Levítico
por amor a cada uno de nosotros, nos saltamos al libro de Isaías. Ya pasamos Levítico, Números, Deuteronomio y ya nos brincamos al 700 años antes de que Jesús nazca. Y ahí encontramos que la palabra expiación requiere paciencia y sufrimiento. Apunte por favor, paciencia y sufrimiento. El profeta Isaías en el capítulo 53 describe el sufrimiento de Cristo de una manera tan detallada que solo escogí el versículo número 7. Todo el capítulo 53 es una descripción de lo que Jesús va a vivir cuando vaya a ser crucificado. Pero en el versículo 7 lo escogí por las palabras cordero. Ahí está, ayúdeme a leer. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará, no abrirá su boca. ¿De quién está hablando? Un hombre 700 años después, de Etiopía, está leyendo el profeta Isaías y no le entiende. Entonces se acerca a un hombre y le dice: ¿de quién habla este? ¿Del profeta Isaías mismo o de otra persona? Y entonces le dice: habla de Jesús. Este capítulo apunta a Jesús. Jesús fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes, fue llevado ante el tribunal. Ahí lo juzgaron. No abrió su boca. Mansedumbre. La mansedumbre es esa capacidad que tiene un gigante, un príncipe, un comandante, de con un chasquido de dedos mandar a sus soldados y aniquilar a todos. Pero Jesús no lo hizo, por amor a nosotros. Requiere paciencia en el sufrimiento. Y de ahí vamos a la última palabra, consumación, que es la palabra que nos corresponde el día de hoy en el pasaje de Juan 1:29. Consumación. En Jesucristo se completa el trabajo y no necesitamos sacrificios continuamente. No necesitamos matar ovejas continuamente, matar corderos, porque con Jesucristo se ha completado. Imagínense el impacto que tiene la comisión que ha ido a investigar a Juan. Les comenté la semana pasada. Hay un predicador, parece medio loco, tiene un cabello largo, viste pelo de camello, come chapulines y miel silvestre. Vayan y pregúntenle si es el Mesías. Llegan y le preguntan y él niega enfáticamente: yo no soy el Mesías. Al día siguiente, cuando la comisión llegó a preguntarle, Jesús venía en camino. Y lo que dijo Juan, del que estaban preguntando, aquí lo tienen. Imagínense qué impacto tiene para esa comunidad ver que todo el cumplimiento desde la eternidad está en Jesús. Llegó el momento cúspide de la historia. Llegó el momento en que Jesús nos visita. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan 1:7 dice: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, nosotros cuando hablamos de pecado no estamos englobando un solo pecado, estamos hablando de una condición. La condición en donde estamos totalmente apartados de Dios, en donde tú le has dado la espalda y les das ley de hielo a Dios. Dios, no me hables, yo no te hablo, no quiero saber nada de ti. Esa es la condición. La forma en que se cubre esa brecha es a través de Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz. Cuando dice que quita el pecado del mundo, la palabra quitar significa transportar, cargar, levantar del suelo. Y me acuerdo de mi hermano, un hermano en el norte de Sumatra. Iba con su camioneta y se encuentra a su vecino que lleva plátanos, lleva café cargando, y le dice: súbete a la pick-up. Súbete, pero se sube su vecino y lleva la carga todavía.
y le dice: baja tu carga, puedes descansar. No, así estoy bien, dice él. No somos muchos como ese campesino, que nos subimos con Cristo, venimos a la iglesia, pero todavía seguimos llevando la carga. Todavía tengo que flagelarme un poco, pastor. Todavía tengo que hacer penitencia un poco más. Tengo que pagar por mis pecados. ¿Cómo si Jesucristo ya los pagó todos? La palabra perdonar significa soltar, liberar, desatar, que nos quita la carga y podemos descansar confiadamente. Y con esto concluimos con este pasaje. Terminamos en Apocalipsis. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Spurgeon dice que la sangre del Cordero no es como una espada que acabamos de comprar con una bella empuñadura de oro y la colgamos en nuestra casa, y de repente llega alguien y decimos: mira qué espada tan preciosa tengo, siente su filo, pero la exponemos nada más, la exhibimos. La expiación por la sangre no es algo que yo pueda exhibir y jactarme nada más. No es una almohada donde yo voy a reposar, sino es un arma con la que yo voy a combatir. Sí, hermanos, amigos, ¿cómo puedo yo combatir con esta sangre que ha derramado Jesús por mí? Hay tentaciones que nos abordan. Hay trampas en el camino que quieren hacer que tú ya no sigas caminando con Jesús. Sacamos esa espada, esgrimimos y decimos: le hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero venció. Él ganó la batalla por mí. Y yo puedo vivir en un alto estándar ahora, en un nuevo estilo de vida, derrotando toda tentación, toda trampa del enemigo y aspirando a una vida nueva cada día, a la renovación en nuestro corazón. Quizá nosotros en esta mañana llegamos como ese monje con las ropas sucias. Pero Jesucristo nos ha vestido con su túnica, nos ha cobijado con su presencia, pero no para que estemos cómodos, para batallar, para luchar. Amados, la expiación por la sangre es nuestra espada de batalla, dice Spurgeon, para luchar por la pureza y por la piedad. Por la sangre expiatoria resistimos la corrupción interna y la tentación externa. Esta es un arma que nadie puede resistir. Acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra y en esta doctrina tan preciosa de la expiación, en lo que has hecho por nosotros. Quizá alguno de mis hermanos o todos nosotros sentimos esa culpa, esa vergüenza, que necesitamos esa túnica con la que nos quieres cubrir, con la que nos quieres traer a tu presencia. La aceptamos, la recibimos, pero no queremos quedarnos cómodos con ella. Queremos que sea una espada de batalla para poder ir a ese estándar de santidad que nos llamas. Esa pasión por ti cada día, Señor, para conocerte, para amarte, para honrarte. Esa es nuestra oración en este mediodía, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.